Saludos, qué bendición estar con ustedes una vez más en nuestro estudio 36 del Evangelio según San Mateo. Aquí vamos a encontrar a Jesús siempre en ese esfuerzo y en esa misión de seguir enseñando. Hoy, el capítulo 19, estaremos tocando la segunda parte de este capítulo 19 de los versos 13 hasta el verso 30. Un saludo nuevamente y gracias por estar ahí semana a semana conectados con nuestros grupos CCI en hogares. Cada hogar es un grupo CCI. Bueno, como les decía, en este siguiente pasaje de estudio de este capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, Jesús continúa enseñando a sus discípulos. Recuerden ustedes que siempre hemos estado enfatizando que gran parte del ministerio de Jesús estaba precisamente dedicado a la enseñanza. Primero vamos a encontrar cómo Jesús aprovecha la llegada de unos niños para reafirmar una enseñanza que ya había entregado a sus discípulos en cuanto a la importancia de los niños en el reino de los cielos. Y luego también Jesús aprovecha la pregunta que un hombre rico, hablando en términos económicos, le hace acerca de la vida eterna. Jesús aprovecha esos dos momentos y los utiliza para enseñar algunas cosas de carácter práctico respecto a el reino de los cielos. Y esto es importante en este sentido. Jesús utiliza aspectos y situaciones que se están viviendo para poder enseñar a través de ellas. El mensaje de Jesús fue un mensaje sencillo, fue un mensaje pragmático, con la intención de que se comprendiera exactamente lo que él quería transmitir. Bien, vamos al estudio del texto. Lo primero, Jesús les enseña a sus discípulos que el reino de los cielos pertenece a los niños. Esto del verso 13 hasta el verso 15. Aquí encontramos a algunos padres llevando a sus niños a Jesús para que Jesús les impusiera las manos y orara por ellos. Quiero hacer un paréntesis aquí y mencionar que este texto es el texto que utilizamos nosotros para hacer presentación de niños o dedicación de niños en la iglesia. Nosotros no bautizamos los niños, sino que los presentamos al Señor basados precisamente en esto. Lo que uno encuentra como práctica en la Biblia es la presentación de los niños y no el bautismo de los niños. El bautismo es un tema que está vinculado ya a la profesión de fe del adulto, de la persona que tiene conciencia del paso que ha dado de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y el bautismo es un testimonio público acerca de esa fe que se tiene en la salvación otorgada por el Señor. Un niño no tiene conciencia de eso. Por eso entonces, basado en este pasaje, la práctica nuestra en la iglesia de presentar los niños al Señor. Y aquí encontramos precisamente a padres de familia, tal como lo hacemos nosotros. Son los padres que traen a los niños que no están conscientes, pero los padres sí tienen conciencia de lo importante que es que Jesús pueda tocar a sus pequeños a temprana edad. Y aquí estos padres precisamente hacen eso. Los traen a los niños para que Jesús les imponga las manos y pueda orar por ellos. Sin embargo, los discípulos consideraron esa petición como una acción que iba a estorbar por un lado y por otro lado iba a molestar a Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Más bien regañaron a los papás.
Pero Jesús, note usted, les aclara que deben dejar que los niños se acerquen a Él. Y más bien exhorta a los discípulos y les dice que no deben de impedir que los niños se acerquen. Les explica el por qué. Les dice porque el reino de los cielos es de los que son como los niños. Ahora, Jesús le da importancia a los niños. Y Jesús aquí abre un espacio para indicar que es relevante el que los niños puedan encontrarse con Él. Nada mejor que alguien se encuentre con Dios a temprana edad. Pregúntese usted de cuántas cosas esa persona puede librarse si tiene encuentro con Dios. Pero igual Jesús indica que el corazón del individuo también para entrar al reino de los cielos debe ser como el corazón de un niño, sencillo, que confía, que tiene confianza. Así debe ser. Entonces aprovecha la comparación o el momento que se está dando allí para hacer ambas cosas. Bendecir a los niños y al mismo tiempo enseñar que esa actitud de niño es una actitud importante para entrar al reino de los cielos. Dice el texto acá que traían a los niños para que Jesús les impusiese las manos, los tocara y orara por ellos. En el Nuevo Testamento, el tema de imponer manos se utiliza para diferentes aspectos. Se utiliza para temas de ordenación ministerial. Para el caso, en cuanto a pastores, se indica que debe de imponerse manos sobre ellos para asignarles esa misión. También sobre ancianos de la iglesia, sobre diáconos y otros ministros, para consagrarlos al servicio precisamente dentro de la iglesia. También se encuentra el tema de imposición de manos al orar por la gente enferma. Por eso usted ve que en la iglesia, cuando de repente alguien pide oración, los pastores o ancianos se acercan e imponen manos sobre esa persona reclamando sanidad. También se asocia de una manera especial como parte del bautismo del Espíritu Santo. Se menciona en Hechos capítulo 8, verso 17, cómo a través de la imposición de manos la gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo. Pero aquí en estos versículos Jesús usa la imposición de manos para bendecir a los niños, lo que implica bendecir de parte de Dios, concediéndoles el favor y procurando que haya dicha a lo largo de sus vidas. Quiero insistir en esto. Para usted que es padre de familia, es importante que usted pueda presentar sus niños al Señor para que Dios toque esa pequeña vida que apenas comienza y Dios haga la diferencia. Ese paso por el altar, yo siempre digo, no es un momento protocolario, no. Tiene la intención de ese acercamiento a Dios para que Dios haga la diferencia. En segundo lugar, en el estudio que estamos haciendo, encontramos cómo Jesús aconseja a un hombre rico sobre qué debe hacer para tener vida eterna. De esto lo descubrimos en los versos 16 hasta el verso 22. Aquí el pasaje nos muestra cómo un hombre se le acercó a Jesús y trajo consigo esta pregunta: Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Hay quienes creen, y es importante esta pregunta, porque la pregunta no solo es una pregunta importante en términos de eternidad, que lo es en sí, sino también que hay quienes creen que el medio para obtener esa eternidad tiene que ver con hacer cosas buenas, con hacer cosas buenas. Y
esta pregunta de este hombre es la eterna pregunta del hombre en su búsqueda de respuestas existenciales. Ya a nosotros nos importa lo de acá, pero sabemos que después de acá hay una eternidad y nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegaremos allá? ¿En qué plano llegaremos? ¿Y cómo asegurar que llegaremos en forma adecuada? Jesús le responde de manera muy breve a esta persona. Breve, pero también directa. Le dice, practica los mandamientos. El hombre le preguntó, ¿cuáles de esos mandamientos? Y Jesús le comienza a indicar algunos de ellos. Le habla de no matar, le habla de no adulterar, le habla de no hurtar, le habla de no decir falso testimonio, de honrar a su padre y a su madre, de amar a su prójimo como a sí mismo. El hombre le da testimonio y le dice que todo eso él lo ha cumplido desde que era muy joven. O sea que era una persona apegada a la ley y que buscaba cumplir esos mandamientos. Cree que eso es suficiente, pero él sabe por dentro que no es suficiente hacer cosas. Entonces Jesús va y toca un punto sensible en la vida de este hombre. Él hacía cosas, pero no se había rendido todavía a Dios. Entonces Jesús le dice, bueno, ¿por qué entonces ahora, si quieres ser perfecto, no vendes lo que tienes y el producto de eso se lo das a los pobres? Y entonces vas a tener tesoro en el cielo. Después de eso le dijo Jesús, ven y sígueme. El hombre se puso, dice el texto, triste, porque era lo único que no había hecho. Entonces Jesús advirtió que lo que no había dado como paso ese hombre era rendirse a Dios. Hermanos y hermanas, podemos hacer cosas para Dios, sin Dios. Y podemos nosotros creer que compramos el favor de Dios con ciertas cosas. Pero no, Jesús no le está hablando aquí precisamente del dinero como tal que compra salvación. Lo que Jesús le está diciendo a él es que el dinero había atrapado el corazón de él. El Dios de este hombre era el dinero. La forma para tener vida eterna, hermanos y hermanas, es rindiéndonos a Dios. Rindiéndonos a Dios. Y luego entonces Jesús pasa a un siguiente momento que se desprende de ese episodio y le enseña a sus discípulos sobre el gran obstáculo en que se constituyen las riquezas para entrar al reino de los cielos. Verso 23 al verso 30. Jesús aprovecha esa ocasión entonces para enseñarle a sus discípulos cómo las riquezas pueden llegar a ser un gran obstáculo para entrar al reino de los cielos. Y es que es bien difícil para alguna gente despojarse de ellas. Lo material, hermanos, puede impedir entrar al reino de los cielos. Puede impedir obtener salvación. Por dos cosas. Uno, porque hay quienes creen que con lo material pueden comprar esa salvación. Y lo material no compra la salvación. Lo material no compra indulgencias. Lo material no te hace llegar al cielo. Lo material no compra el favor de Dios. Lo material no compra el perdón. Tú no puedes dar algo a Dios y con eso obtener perdón de Dios, porque ya Dios lo dio por ti en la cruz del Calvario. Entonces, un mal enfoque del uso de la riqueza puede estorbar llegar a obtener salvación. Pero por otro lado es aquel que su corazón lo tiene ahí y eso le impide rendirse a Dios, reconociendo que Dios es el dueño de la vida. Porque hay quienes le han entregado su vida a la riqueza y lo tienen como punto de apoyo. Entonces, por esas dos cosas puede ser estorbado a alguien.
Y Jesús, insisto, aprovecha para enseñar a los discípulos esa gran lección. Lección que nosotros mismos debemos internalizar en nuestro corazón. Bien, para ir cerrando, el versículo para reflexionar y memorizar en esta oportunidad es el que registra el capítulo 19 en el verso 29. Cualquiera que, por causa de mi nombre, haya dejado casas, hermanos, hermanas, mire usted, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá, dice el Señor, 100 veces más y también heredará la vida eterna. Comenten ustedes ahí en grupo, ¿qué significa esto? Esto obviamente no significa que tú odies, que tú dejes botada a tu familia. Lo que Jesús está diciendo es el que prioriza que eso es primero, antes que yo. Entonces, ese orden de cosas puede alterar la vida. Primero es Dios, después es la familia, después es todo lo demás en su orden. Pero lo primero es Dios. Lo primero siempre es Dios. Pues bien, espero que hayamos en este breve estudio afirmado algunas cosas importantes para nuestra vida. Quiero pedirles que sigan teniendo comunión ahí en casa y sigan ustedes leyendo nuevamente esto y reflexionando sobre este tema. Vamos a orar, vamos a honrar al Señor con nuestros bienes, como siempre lo hacemos, y finalmente también vamos a adorar al Señor juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta hora. Gracias por indicarnos que nuestro corazón debe ser sencillo como el corazón de un niño. Pero también gracias que nos entregas la responsabilidad como padres de acercar a nuestros hijos a la fe, acercarlos a ti para que tú los toques y hagas diferencia en la vida de ellos. Gracias también por enseñarnos, Señor, que el entrar y tener vida eterna, Señor, no tiene que ver con lo material. Cuando lo material gobierna nuestro corazón, más bien puede ser un estorbo, y que tampoco se entra al reino de los cielos cumpliendo leyes y preceptos. Se logra rindiendo la vida a Jesús y reconociendo lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Permítenos, Señor, que nunca lo material esté en nuestro corazón, que siempre esté en la bolsa donde debe de estar, para ser administrado por nosotros y no nosotros gobernados y administrados por lo material. Te damos gracias y aprovechamos entonces en un acto de fe para honrarte con nuestros bienes como siempre lo hacemos, porque reconocemos que lo material se desprende de ti. Y gracias por permitirnos también en esta hora adorarte con gratitud. Te pido, Señor, que bendigas los hogares, que multipliques, que traigas paz y que traigas tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo en esta hora y les invito para que nos reencontremos la próxima semana. Bendiciones. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.